Soltera con Gatos, el podcast de Libros para Badi, donde encontrarás entrevistas y cotilleos que no estabas esperando. Hola, soy Victoria y ustedes están en Soltera con Gatos, el podcast de Libros para Badi. ¡Tarán! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al primer episodio de este podcast. Al ser el primer episodio voy a hablar todo el rato porque el concepto del podcast es que sea entrevistas y creo que era importante antes de ingresar a conversar con las personas que creo que tienen temas muy interesantes que a ustedes les va a llamar la atención. Es un poco conocer quién está detrás de este podcast. Así es que me presento. Mi nombre es Victoria Delgado. Yo tengo 46 años y hace como 7 me abrí una cuenta en YouTube que hablaba de libros que se llama Libros para Badi. Primero se llamaba Un Libro para Badi y luego lo pasé a Libros para Badi. Luego, como van cambiando las cosas y las redes sociales también, paso a Instagram como Libros para Badi. También tengo una cuenta de TikTok donde también hago un poco de lo mismo y que se llama, Libros para Badi. Y tengo un club de lectura con unas amigas que disfrutan igual que yo de las novelas románticas, que se llama Leo Romántica Perú, que también empezó como un club de lectura hace varios años y que desde este año estamos teniendo un podcast que se llama, Leo Romántica Perú. A raíz de esta experiencia es que me di cuenta que el podcast te da una apertura para hablar de temas que a veces no se pueden tocar fácilmente en otros formatos. El podcast, mi idea y espero, es que todos los viernes a las 6:55 de la mañana en la plataforma de podcast que estés escuchando puedas oír un episodio de estos programas. Como les digo, a partir de ahora es que ustedes escuchen entrevistas. Y si no encuentro o no logro entrevistar a alguien o tengo un tema, ya tendré que grabar un episodio y hablar de algo. Pero la idea es que ustedes tengan una entrevista a las 6:55 de la mañana. Ya tengo una en previos, la verdad que con un disclaimer también. Así que ya tengo los 2 primeros episodios marcados. Y esto es pues lo que van a encontrar. Ahora, ¿quién soy yo? Ya les dije que tengo una cuenta, ya les dije lo del club y lo del podcast. Y también una parte importante de este podcast es que me gustaría dejar de romantizar lo que es el mundo editorial y librero. He tenido la suerte de trabajar en alguna editorial, he tenido la suerte de trabajar en una cadena de libros, la cadena de libros más importante del país. Y les puedo asegurar que a veces uno cree, como creadora de contenido, lector, de que en las editoriales todo el mundo está leyendo o que en las librerías todos leen y que simplemente es casi como entrar a la biblioteca de La Bella y la Bestia, ¿no? Y que ella está bailando ahí en los libreros y qué sé yo, y hay pajaritos y hay florcitas, y no. El mundo no es así, lamentablemente. Así que tampoco es de terror, no es la casa de Hill House ni nada por el estilo, que no siempre el concepto de lectura como tal está dentro de las contrataciones, por ejemplo, del personal o de algunos temas que tienen que saber. Pero con eso no es una crítica para nada, es lo que tenemos y es con lo que hay que hacer que los peruanos leamos más. Porque aunque nosotros disfrutemos la lectura, también es cierto que seguimos con ese rango de que anualmente en el Perú se lee por promedio un libro al año. Y eso es no solamente complejo, sino que puede hacerte una idea de por qué tanto nuestras ferias de libro como la oferta editorial sea tan reducida en nuestro país. Y si hay una gira de autores,
con mucha suerte puede que pasen por aquí, pero no exactamente es Perú uno de los países en los cuales si hay una gira internacional de un autor bestseller, vaya a pasar por aquí. Normalmente se quedan en la feria de Guadalajara, van a Río, por ejemplo está la de Brasil en estos momentos, tal vez vayan hasta Argentina, donde han habido muchos más autores, pero no es que crucen mucho por este lado. Entonces, sí creo que este tema tanto del podcast, de los creadores de contenido, es ayudar a las personas a que se enamoren de leer. Y leer no es solamente disfrutar de un clásico. A mí me gustan los clásicos. O disfrutar de narrativas o de libros de novelas complejas o de autores que a veces no todos conocen. Porque puedes disfrutar de leer libros de Paulo Coelho y yo creo que está bien. O si disfrutas, no sé, leer solo ensayos, también está bien. El tema es que leas y que disfrutes lo que lees. Entonces, todo gira por esos lares. Así que este podcast va a ser ese lugar donde se va a impulsar a que la gente disfrute la lectura. Y se tiene que empezar de lo más chiquitos, la verdad. Porque no es que cuando uno esté grande no disfrute de leer, pero a veces es un poco más complejo por un tema de rutinas y qué sé yo. Pero si tú de muy chiquitito a alguien le haces saber que el libro no es un objeto, que tú lo puedes leer, que lo puedes disfrutar, que la puedes pasar increíble 3 o 4 horas metida en un libro, entonces vas a tener un adulto o un joven que disfrute la lectura. Ahora, leer no es solo agarrar una novela y pegarte a ella. Leer también es escuchar audiolibros. Leer también es ver una buena película o ver una muestra de arte. Yo creo que la lectura está dentro de muchos matices y eso es lo que hace que uno disfrute de la lectura en todos sus conceptos. Así es que una obra de teatro también es una forma de leer porque te puedes preguntar ¿y de dónde salió este guión? Y conocer la novela o el libro que inspiró al guionista o al director a crear estos personajes, o tal vez una pintura, una canción. No tienen idea ustedes cuando empiezan a investigar de dónde nacen las inspiraciones. Así es que este es un bastión para que todos intentemos crear un mundo de mejores lectores, o de lectores que disfrutan lo que leen. Además, es importante que los creadores de contenido lector tengamos en cuenta también que no todo se encierra en novela juvenil, que es algo que yo disfruto. Me gusta la fantasía, la disfruto muchísimo, pero que también hay otros aspectos en los cuales uno puede disfrutar de la lectura. Los cómics, las novelas gráficas, como le digo, los audiolibros, y que en el mundo editorial hay también otras formas o otros conceptos para disfrutar la lectura. No tenemos bibliotecas en el país que deberíamos tener, por ejemplo, una biblioteca por cada 2 o 3 cuadras. Con suerte una municipalidad tiene una biblioteca y con suerte anda abierta también. Entonces sí, hay mucho tema de falta del Estado en hacer actividades o promover la lectura. Los libros están caros, comprarlos es un tema de poder acercarnos a ella. Pero, por ejemplo, la Biblioteca Nacional tiene en su aplicación tanto ebooks como audiolibros, en los cuales ustedes se pueden enganchar y leer. Pero a veces para dar ese paso se necesitan pasos previos. Y no hay nada mejor que tú tengas a alguien cercano que veas que disfrute la lectura y que lo tengas como un modelo. No es que siempre funcione, pero si en casa alguien lee, las probabilidades que los demás lo hagan es mucho más alta. Y con eso repito, no es que solamente tengas que leer novelas clásicas o de narrativa, qué sé yo. Puedes leer el periódico, aunque ahora ya todo está en digital, o puedes
contar historias y escucharlas, porque antes de existir la escritura, todo era oral. Entonces, el escuchar a tus abuelos contar historias de sus épocas de jóvenes o esos cuentos de los lugares donde ellos nacieron, también es una forma de leer y de escuchar y de imaginar. Porque, claro, yo puedo ver la película, pero no hay nada como la película que te haces aquí en la cabeza. Entonces, el concepto de leer trae muchos matices y creo que eso es lo importante. Así que, para no hacer este episodio tan largo y aburrido, yo lo que quisiera es invitarlos a que escuchen el podcast. Les prometo que la otra semana van a tener una entrevista chévere y sus siguientes también. Desde ahora agradezco a todas las personas que ya me dijeron sí, me uno a la locura de tu podcast y espero de verdad no solamente que escuchen este podcast, sino también el podcast, por ejemplo, de Fernanda de Una Mala Lectora, el podcast de Jesus y de José Carlos, que es Super Good. Hay muy buenos podcasts dando vueltas, así que espero que de verdad se animen a escucharlos y sobre todo darse esa oportunidad. Las plataformas tienen muchos podcasts de todos los temas. Empiecen por ahí. Y espero que donde estén escuchando este audio, pues les esté yendo muy bien. Gracias por estar aquí, por escuchar / ver este episodio. Y nos vemos el próximo viernes, 6:55 de la mañana, con el episodio número 2 del podcast Soltera con Gatos. ¿Por qué con gatos? Obvio, tengo 2 gatos que sí han escuchado, están maullando por aquí y de todas maneras voy a hablar de ellos porque son parte importante de este podcast también y con mucha gente que también disfruta del amor hacia las mascotas. Así es que gracias por estar nuevamente ahí y nos estamos escuchando muy pronto. Obviamente, el próximo viernes. ¡Chao, chao!